¿Listos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Bien importante, pero súper, ahora sí como dicen mega, y no mega, sino giga importante. Bueno, ya más que giga, tera importante. ¿Ya hay algo más que tera ya? ¿O hasta ahí hemos llegado ahorita? Bueno, tera importante, que sigamos la secuencia, porque le garantizo que a la hora de los capítulos que tienen más controversia, si no tenemos los fundamentos de estos capítulos anteriores, vamos a tener muchas preguntas. Entonces no quisiera que de repente pasara como sucede con los estudiantes que son adolescentes y que no son creyentes, que uno les explica y les dice, entonces así, y alguna pregunta, y me hace una pregunta que acabo de explicar. Entonces, necesitamos ahí ahora sí que nosotros estamos en otro nivel, somos adultos, y si no somos adultos, somos creyentes, responsables, diligentes, delante de la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, sí, como que no sería muy correcto, no sería correcto que llegue el capítulo 9, entonces, oiga, y esto, pues ya lo explicamos en los capítulos anteriores. ¿Sí me explico? Entonces, porque de repente puede salir eso. No entiendo, pues, ¿por qué no lo comprende? Porque no vino los capítulos anteriores. Entonces es bien importante darle secuencia. Amén. Bien. Entonces es didáctico, hermanos. Acuérdense que la palabra de Dios se enseña y es parte de la secuencia, de lo que son las series, de lo que es paso 1, paso 2, de lo que es la teología sistemática. Es bien importante. Para comprender la palabra de Dios tenemos que ser sistemáticos también, porque si no van a pasar muchas cosas, van a pasar muchas situaciones y luego vienen las dudas. ¿Amén? Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la número 8 de la serie del libro de Romanos, que no está por capítulo, está por párrafos de enseñanza. Y hoy vamos a tomar el tema número 8, que es la justicia de Dios por la fe. Vamos a ver ahorita, estoy haciendo un poquito de tiempo también, tomando tiempo para que alcancen a poner esta, porque se me olvidó cargarla ahí en la computadora, pero ya les pasé el archivito. Entonces el tema 8 es la justicia de Dios por la fe. Pero como siempre, damos un repaso de la semana anterior. Y en esta ocasión voy a tomar los dos títulos de las 2 semanas anteriores. La semana 7 fue enfatizando la justicia de Dios. Ahora yo pregunto, ¿alguien tiene duda de que Dios es justo? Porque en ese sentido se habla precisamente enfatizando la justicia de Dios. ¿Tenemos duda que Dios es justo? No, ¿verdad que no? O sea, sería incongruente pensar que Dios es injusto. Y si nosotros de repente le damos una aplicación a la Escritura totalmente fuera del contexto y decimos y empezamos a cuestionar, entonces estamos cuestionando a Dios, la injusticia de Dios. Entonces cuidado con esas perspectivas. Entonces enfatizando la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios. Sin embargo, la semana 8 también es una realidad. En la semana 8 enfatizamos nuestra pecaminosidad. Ahora, ¿alguien tiene duda de eso? Ninguno, ¿verdad? Pues ahí ya no contestaron. Hermanos, ¿somos humanos y bien humanos? Pues sí, esa es la realidad. Y precisamente el punto número 1 de la semana pasada, el ser humano es bien humano. Ahora sí como dicen, chale, mano, ¿verdad? Punto número 2. Hay pruebas objetivas de ello. Quien diga que no, pues hace a Dios mentiroso también. Y si quiere una prueba objetiva de ellos, vaya y cómprese el periódico hoy, pues, y revise nada más ahí las notas y ahí se va a dar cuenta de la realidad del mundo. El periódico habla de humanos. Y punto número 3,
nadie será justificado por guardar la ley. No es que yo sí cumplo literalmente, pero o sea, está bien, que bueno, cumples y eres agradecido con Dios, oras a Dios. No necesito, yo nomás cumplo, no, hermanos. Acuérdese que el que acerca a Dios, crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y una manifestación de que hay fe, pues es que hay una comunión con Dios, ¿no? No es humanismo, no es solamente vivir las reglas, sino sentir y aplicar en nosotros toda la palabra de Dios. Oír y hacer, pues. Tema número 8, la justicia de Dios por la fe. La justicia de Dios por la fe. Voy a leer el pasaje bíblico que viene de Romanos 3:21 al 31. Romanos 3:21 al 31. Vamos a leer el pasaje completo para entonces posteriormente desmenuzarlo poquito. Dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, de lo que se conoce como la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Entonces ahí hay una frase clave, un término clave: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, fíjese nada más, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, misericordia, bondad y todos los atributos de Dios, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde está pues esta jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En este pequeño, en esta pequeña disertación termina diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Hay una pregunta retórica, ¿no? Ciertamente, pues también de los gentiles. Versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, compréndase al judío, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, compréndase quién, los gentiles, los no judíos. Entonces el último pensamiento, la última frase: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué interesante, hermanos, cuando pedimos a Dios que nos revele su palabra para cimentar en nuestras vidas lo correcto de acuerdo a lo que Dios estableció, pero de la forma en que Dios lo estableció. No de la forma que yo me imagino, no de la forma que o que muchas veces hasta fui mal enseñado, ¿sí? Pues sí, ya sé, pero es que a mí me enseñaron así. Bueno, pues entonces pues hay que echar a la basura todo lo que no está bien enseñado, hermanos. Esa es la realidad. Punto número 1. Manifestación de la justicia de Dios. Manifestación de la justicia de Dios. No se nos pierda, hermanos, ponga atención. Versículos 3, 21 y 22, de Romanos 3, 21 y 22. Dice: pero ahora, aparte de la ley que ustedes conocen, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada precisamente por esa ley que conocen
y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay aspectos, iglesia, hay aspectos en la Escritura que son doctrinas fundamentales y que no se pueden mover o cuestionar. O decir, a mí no me aplica esto que estás diciendo. O sea, esos fundamentos elementales cristianos son de aplicación general para toda la iglesia, para todos nosotros. Son requisitos indispensables establecidos para salvación. Y esto que estamos a punto de escuchar, hermanos, y que debemos comprender, es precisamente parte de ello. En este tiempo en el cual menciona el apóstol Pablo, en lo que es la carta a los Romanos, dice lo siguiente, escuche bien, dice lo siguiente: se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. Repito otra vez, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. No sé si usted ha identificado qué es esa justicia de Dios, cómo opera la justicia de Dios, y además que la ley, esto es el Antiguo Testamento, que es lo que tenían hasta ese momento, ya había manifestado o ya había dado a conocer esa justicia perfecta de Dios. Justicia de Dios hecha realidad para todo ser humano sin excepción ni acepción. Justicia de Dios para todo ser humano. Pregunto, hermano, usted, porque yo ya lo identifiqué, pero no sé si usted puede identificar quién es la justicia de Dios que se menciona en este pasaje bíblico en repetidas ocasiones. Quizás algunos ya han recibido la revelación, pero otros requieren la ayuda. Hermanos, iglesia, la justicia de Dios manifestada aparte de la ley y testificada por los profetas es Jesucristo. Se refiere a Cristo. Se manifestó la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo, hermanos. Es cierto que Dios tiene un atributo que es justo y que predicamos hace semanas anteriores. Sí, Dios es justo, pero aquí no se está refiriendo a ese atributo, se está refiriendo a Jesucristo, el Dios hecho carne y que estaba testificada por los profetas, que ya lo habían anunciado y que la ley también da testimonio de Cristo, hermanos. ¿Quiere que lo vuelva a leer, hermano? La cita bíblica arriba, 3:21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, lo que ya tienen ustedes y que ya conocen pero que han violentado, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es, hermanos, se ha manifestado Cristo, Jesucristo, que ya era testificado por la ley y los profetas. A Él se refiere. Él es la justicia de Dios. Y en Él hay justicia de Dios. Entonces, hermanos, es importante que empecemos nosotros a identificar correctamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquel que una y otra vez podemos ver en las Escrituras desde el Antiguo Testamento es Jesucristo, y que hoy usted y yo tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, podemos y debemos identificar perfectamente. Hermanos, iglesia, Jesucristo es la justicia de Dios para esta generación, compréndase, para esta dispensación, es la bendición que es posible para todos y nos alcanza y no tiene limitación alguna. Esa es la realidad, esa es la justicia de Dios, Jesucristo. Pero esa ilimitada justicia de Dios, o sea, todo lo que cubre nuestro Señor Jesucristo, únicamente es, punto número 2, para todos los que creen en Él. Punto número 2, para todos los que creen en Él. Romanos 3:22, la justicia de Dios, pues, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
Y ahora aquí volvemos otra vez a esa frase, todos los que creen en Él. Usted puede subrayar la palabra todos las veces que aparezca en estos pasajes bíblicos, todos. Y todos en el griego es todos, y en el hebreo es todos, y en chino es todos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Otra vez la palabra todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora bien, si dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y después dice siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿a quién se refiere? A ver, contésteme. A todos. Léalo, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quién? Esos mismos a quien se está refiriendo, a todos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. El término propiciación es el que paga por nosotros, el cordero que se sacrificó por nosotros, que hizo expiación por nosotros, pues a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí tengo que aclarar, la sangre de Cristo, clama la sangre de Cristo. No, cuando habla la sangre de Cristo, habla el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Porque luego estamos mal enfocados. La sangre de Cristo tiene poder. No, la sangre de Cristo no tiene poder. Tiene poder el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque por medio del sacrificio en donde derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, tenía que derramar su sangre. Entonces tuvimos entrada nosotros ante la presencia de Dios. Pero es mal totalmente. Bueno, el pastor Chuy Olivares ha enseñado eso. ¿Sí? ¿Es bueno invocar o es correcto invocar la sangre de Cristo? Escúchela. Digo, por si todavía tiene dudas, ¿no? Es importante es importante lo que estamos enseñando, hermanos, y que nosotros crezcamos y abundemos en ese conocimiento. Y acuérdese, vuelvo a insistir, la espiritualidad, la madurez espiritual no se mide en relación a lo que conozco de la Escritura, se mide en relación a lo que obedezco. Porque mucha gente dice, yo conozco toda la Escritura, ¿y obedeces? Pues entonces no hay espiritualidad. Una persona puede conocer toda la Escritura y no ser salvo. Puede conocer toda la Escritura y estar alejado de Dios, así de sencillito. Seguimos entonces. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con qué propósito? Mire, con la mira, porque ese es su plan perfecto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, todos los que creen en Él son justificados. Y obedecemos, ¿verdad, hermanos? Porque si decimos que creemos pero no obedecemos, pues no es eso lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, escuche bien, todo el mundo, lo que acabamos de leer, eso es lo que significa. Todo el mundo sin Cristo está bajo sola una condición. O sea, ahí vive en una condición. Todo el mundo sin Cristo. ¿Cómo está su condición? Separado de Dios. Así de sencillito. ¿Cómo está la condición de las personas que viven sin Cristo? Separados de Dios. Todo el mundo sin Cristo está separado de Dios, si no creen en Él. No importando lengua, raza, nación e inclusive tiempo que dice que conoce de Dios. Todos sin Cristo viven destituidos de la gloria y la gracia de Dios. Vuelvo a repetir porque eso es importante. Todos, otra vez la palabra, el término clave, todos sin Cristo viven destituidos de la gloria y la gracia de Dios. En ese mismo alcance, ¿se acuerdan de la tesis y de la antítesis? Porque ya les he enseñado de la tesis y la antítesis.
que debemos de repente leer la palabra de Dios haciendo nuestras propias antítesis para que entonces comprendamos un poquito más lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Escuche bien entonces, vuelvo a repetir. Todos sin Cristo viven destituidos de la gloria y la gracia de Dios. Y en ese mismo alcance y aplicación, y en ese mismo sentido, pasan al otro extremo quienes son receptores de la justicia de Dios por la fe. En ese mismo, vamos a decir, medida, en esa misma, iba a mencionar un término en español, artículo de cantidad, creo que es así, artículo de cantidad, no me acuerdo cómo se dice, pero en esa misma medida, hermanos, de cantidad, si todos están destituidos de la gloria y la gracia de Dios sin Cristo, entonces ¿cuántos estarán restituidos de la gloria y la gracia de Dios con Cristo? ¿Todos? ¿O todavía dudamos? Digo, ¿todavía dudamos? Es la antítesis. Si todos están destituidos de la gloria de Dios sin Cristo, pues con Cristo todos están restituidos en la gracia y de la gracia de Dios. ¿Sí o sí? No hay conflicto, hermanos, pero tenemos que ser enseñados en la Escritura. Esto habla de no acepción ni excepción de personas, siendo aplicado exactamente bajo las mismas normas de equilibrio, y eso habla precisamente de que Dios es justo. Sería injusto y desequilibrado y totalmente incongruente si yo digo que todos están destituidos de la gloria de Dios sin Cristo, y con Cristo solamente algunos están restituidos. Ahí estamos, pues como que, wow, ¿no? Espérame tantito, elemental clase de español. Así es de que, iglesia, hermanos, no importando lengua, raza, nación e inclusive tiempo, todos aquellos que ahora estamos en Cristo, que es la justicia de Dios, Cristo es la justicia de Dios, vivimos restituidos, vivimos redimidos, bendecidos con toda bendición espiritual por medio de la justicia de Dios. Jesucristo, quien derramó su gracia infinita e inagotable, ¿para quién? Para todos. Estamos comprendiendo la justicia de Dios. ¿Y quién es esa justicia, hermanos? Esa es la realidad. Filipenses 3:8, el mismo apóstol Pablo en Filipenses 3:8 dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, el que es justicia de Dios, que se manifestó ahora en nuestros tiempos, la gracia, y que estaba establecido por los profetas y en la ley misma y en todo el Antiguo Testamento. Cristo es nombrado. Acuérdense, vamos a iniciar los domingos una serie que es Cristo en el Antiguo Testamento, y tiene una trascendencia importante en aquellos que vivieron supuestamente antes de Cristo, pero que todas las figuras de Cristo y toda la fe que pusieron en las figuras de Cristo en el Antiguo Testamento son las que los llevaron a redención también, porque era Cristo justificándoles también. ¿Sí lo captamos? Cristo en el Antiguo Testamento salvó a muchos. Sus figuras estaban tomando o tomaron, eran la sombra de lo que había de venir. Entonces, hermanos, la salvación ofrecida para todos, palabra clave, no es por obras, no es por derecho, no es por genealogía, porque es muy importante aclarar eso, porque precisamente eso es lo que le está hablando el apóstol Pablo a los judíos. No es por genealogía, tampoco no es por declaración positiva, o por fortuna, o por suerte.
es por gracia y gracia de Dios única y exclusivamente por medio de Jesucristo. De tal forma entonces que debemos considerar lo que a continuación se nos enseña. Punto número 3. Punto número 3. La jactancia queda excluida por la ley de la fe. ¿Quién se jactaba? El judío. ¿Se acuerda? Cuando tuvieron ese encuentro con el Señor Jesucristo, los fariseos y los saduceos y todos los religiosos, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Cálmate. Y el Señor Jesucristo les dijo, pues si fueran hijos de vuestro padre Abraham, las obras de su padre anduvieran haciendo. Él vivió por fe y fue llamado el padre de la fe. ¿Y ustedes me quieren matar? Yo veo una incongruencia totalmente abismal en la actitud de Abraham y en la actitud de los que se decían hijos de Abraham. Por eso dice, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué te jactas? ¿De qué te sientes? O sea, estás equivocado, le está diciendo a los judíos. Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Y la misma respuesta queda excluida. Tache. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo Jesús. Entonces es cuando dice, concluimos pues en este sentido de lo que le estoy hablando, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y luego les dice, escuchen bien lo que les voy a comentar. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Ellos se jactaban de que sí, de que solamente, ¿verdad?, era para ellos. Es Dios, y esto es muy importante que se los aclare de esta forma. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Y luego también hace otra pregunta, ¿no es también Dios de los gentiles? Ahora, yo quiero que me contesten ustedes. ¿Dios es Dios solamente de los judíos? ¿Dios es también Dios de los gentiles? Vamos por buen camino. Ciertamente, ahí está la respuesta, ciertamente también de los gentiles. Y luego dice el versículo 30, versículo clave, hermanos, frase clave. Porque Dios es uno. Porque Dios es uno. Esa frase, Dios es uno, le podemos encontrar dos connotaciones. Dios es uno. Primera connotación que podemos encontrar es, Dios no cambia de parecer. Dios es el mismo ayer, hoy y por siglos. Dios es uno, no cambia así como nosotros, que somos volubles y dependiendo de la emoción, Él no cambia. Okay. Pero a lo que se está refiriendo aquí es al otro. ¿Que no hay solamente un Dios? Sí. Y si no fuera el mismo Dios de los gentiles y el Dios de los judíos, pues entonces habría dos dioses. Y acuérdense que ustedes son monoteístas. No puede haber dos dioses. ¿Se fija? Por eso le dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿O también de los judíos? ¿O acaso hay dos? ¿O de los gentiles? ¿O acaso hay dos dioses? Pues no. Por eso dice, porque Dios es uno. Y Él que es uno, justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe, ¿verdad? Igualmente a los de la incircuncisión. Así lo estableció y empezó a demostrarse del Antiguo Testamento, hermanos. Es importante saber que el judío es monoteísta. Y el mismo Dios de los gentiles es el mismo Dios de los judíos. La versión Dios habla hoy, me gustó esta versión. Hoy no traje traducción lenguaje actual. Hoy me gustó la versión Dios habla hoy de este pasaje bíblico. Dice, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Ahora, ¿a cuál orgullo se refería? Pues a los judíos, ¿no? Porque ellos se sentían que nosotros somos primero. ¿Mande? Ok, estaban sustentados en las obras de la ley. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Y luego aquí dice esta versión, queda eliminado. ¿Por qué razón?
no por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe independientemente del cumplimiento de la ley. Y entonces vienen las preguntas: ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está, que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un solo Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe. ¿En quién? En la justicia de Dios, Jesucristo, sin tomar en cuenta si están o no circuncidados. Está hablando de los gentiles. Sigamos adelante. El judío, pues, que en ese momento se creía la mamá de los pollitos, o la mamá de Tarzán, o la última Coca-Cola en el desierto, ese argumento de ellos o esa jactancia es lanzado por el suelo con esta declaración de la palabra de Dios. Todos somos iguales ante Dios, todos tenemos la misma oportunidad ante Dios, y no es plan ni pensamiento de ningún ser humano, porque el único que tiene el ser humano es pecaminosidad, falible totalmente, ¿sí? Es el ser humano. Esto es, el ser humano, cualquiera que sea, no tiene ni voz, ni voto, ni nada que aportar en lo que Dios estableció, sea quien sea. Por ejemplo, el sumo sacerdote Caifás, que tenían por máxima autoridad en aquel tiempo, si no se arrepintió, está haciendo leña, ¿sí? Y va a ser leña de fuego eternamente y para siempre. Y lo mismo en nuestro tiempo, hermanos. Los grandes íconos religiosos de nuestro tiempo, ¿sí? Si no se arrepienten de su pecado y no, ¿sí?, confían en lo que Dios estableció en su palabra y en la justicia de Dios, que es Jesucristo, verdaderamente, no de palabra solamente, porque mucha gente se dice que es cristiana, pero no es cristiana. Pues por sus frutos los conoceréis. Entonces no es que sean íconos de una religión, o sean merecedores o estén ocupando un puesto, alto puesto, ¿sí? Ni por premios Nobel dados por los seres humanos, o por Grammys o reconocimientos públicos. No, si no se arrepienten cada uno de ellos, son y serán leña en la hoguera. Esa es la realidad. No lo digo yo, lo dice Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es por gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que si tenemos un buen carro, o una casa, o un puesto ahí en la empresa donde trabajamos, o quizás, ¿sí?, tengamos, no sé, muchas cosas de qué jactarnos, que somos mejores que los otros. Si no hay fe, estamos fritos, hermanos, estamos fritos. Posiblemente, mire, a lo mejor el que anda en la calle ahí pidiendo 20 pesos, o 30 pesos, 5 pesos, Dios sabe su corazón, quizás esté más cerca de Dios que a lo mejor algunos de nosotros, que pensamos que lo tenemos todo, porque así se creían los judíos, eso es lo que se creían los judíos, ¿sí? Acuérdese, de acuerdo a lo que Dios estableció, Dios, no yo, Dios estableció, ningún ser humano es justo. Todos los seres humanos son injustos, somos injustos, ¿sí? Y usted y yo como injustos no podemos ajustar, adecuar, modificar lo establecido por el Dios Padre. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Todo dogma humano ante los ojos de Dios es basura. Y el apóstol Pablo lo dijo, y lo leímos hace ratito en Filipenses. Todo lo que he ganado y todo lo que me puedo jactar lo considero como basura por ganar a Cristo. Todo dogma ante los ojos de Dios es basura. Y entonces, ¿qué pasa con lo establecido para el pueblo de Israel desde la antigüedad? Porque esa es una pregunta interesante, aunque ya les anticipé poquito. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel desde la antigüedad? Bueno, punto número 3, ¿sí es punto número 3? Viene una pregunta, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? La respuesta es, en ninguna manera.
sino que confirmamos la ley. Así dice, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa esto, hermanos? Acuérdese y nunca olvidemos, Jesucristo, la justicia de Dios, no vino a invalidar, no vino a derogar, no vino a abrogar la ley, sino vino a hacer que se cumpla, pero en el sentido que Él lo enseñó. Mateo 5:17, palabras de nuestro Señor Jesucristo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, todo se va a cumplir. Ahora, le explico. Nunca olvidemos, hermanos, jamás olvidemos, y ya lo hemos mencionado en semanas anteriores, la ley no salva. Por cumplir la ley no se obtiene la salvación, que es lo que pensaban ya muchos judíos, porque hacían las cosas por obligación, por cumplir, no por sentir. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque estamos enamorados de Dios y queremos ser instruidos en la palabra de Dios correctamente para que nuestra fe sea cimentada en Cristo, la justicia de Dios. Entonces, nunca perdamos de vista que la ley salva, no salva. Pero sí nos marca la pauta de los aspectos que hay que corregir. Eso lo vamos a ver más adelantito en Romanos. El apóstol Pablo toma ahí y empieza a explicar cosas acerca de esto, ¿no? Que empieza a plantear aquí desde este pasaje del capítulo 3. Entonces la ley nos marca los aspectos que hay que corregir, y aún es tiempo de corregir. La ley, por decirlo así, nos va poniendo los señalamientos en el camino. Por decirlo así, nos va poniendo los señalamientos en el camino. Vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, alto, curva peligrosa, no estacionarse, tope a 50 metros, vado, crucero de ferrocarril, límite máximo de velocidad. Esa es la ley. Y el respetarlos, escuche bien, y el respetarlos, no estamos haciendo nada adicional. Nada adicional. O sea, al respetar estos reglamentos establecidos, usted y yo no estamos haciendo nada de más, sino simple y sencillamente lo debemos hacer sin esfuerzo alguno, porque esa debe ser nuestra naturaleza. ¿Sí me explico? Esa debe ser nuestra naturaleza. Hay que hacerlos, por llamarle así, en la fe. O sea, del corazón, de una condición de un corazón totalmente diferente, totalmente nuevo, que nos lleva a accionar por convicción y no por obligación. Ahí es donde marca la diferencia. Nos lleva a accionar por convicción y no por obligación. Ahora yo le digo lo siguiente, y tengo que preguntar esto: ¿a cuántos les cuesta trabajo hacer el alto de disco? Respetar el rojo en el semáforo, o respetar el letrero de no estacionarse, o una instrucción dada. Si nos cuesta trabajo algo tan elemental, pues imaginemos cómo está sin darnos cuenta nuestro corazón o cómo estará, quizás sin darnos cuenta, nuestro corazón en lo trascendental, si lo más insignificante nos cuesta obedecer, y que si lo obedecemos no estamos haciendo nada de más. Qué importante conocer la ley. Sí, es importante conocer la ley, pero la ley no salva. Por decirlo así, lo único que hace la ley evidencia lo que hay en nuestro corazón. Va a evidenciar lo que... Y entonces, pues si somos humildes, si somos de un corazón verdaderamente nuevo, pues vamos a tener que recapacitar y reconsiderar. A eso nos lleva la ley solamente, a ver y a probar cómo está nuestro corazón.
Antes de estos versículos que hoy compartimos con ustedes, que son los versículos 21 al 31, están aquellos, como mencioné al principio, que enfatizan la justicia de Dios. Dios es justo. Pero también, antes de estos versículos que hoy estamos compartiendo, enfatizaron esa enseñanza, pues, de la pecaminosidad del ser humano. Y sabemos que el ser humano, sin Dios, pues está caído, es rebelde, es desobediente, ¿sí? Vivíamos en una naturaleza caída. De tal forma que de estas malas nuevas, por llamarle así, que somos enfáticamente pecaminosos, en esas malas nuevas sobre nuestra pecaminosidad, la cual nos lleva a vivir separados de Dios, en esa, vamos a decir, anticipación de información que vemos inmediatamente en el contexto inmediato atrás, que somos pecaminosos, pues Pablo, por medio de estos últimos versículos que acabamos de leer hoy, nos da buenas nuevas. Y esas buenas nuevas que el Señor Dios nos comparte a través de Pablo, es que hay una manera, hay una forma de pasar a ser inocentes de toda culpabilidad. Cristo, pues, es nuestra esperanza. Cristo nos abre las puertas a la presencia de Dios, las cuales nos permiten la entrada a Dios, no sin antes purificar nuestros corazones, si confiamos en Él verdaderamente, porque ese es un requisito elemental: fe en Él, fe en la justicia de Dios, fe en Jesucristo, fe en su obra redentora, fe en su obra restauradora. Confiar en Él significa tener seguridad, tener la certeza absoluta de que Cristo, la justicia de Dios, aleja de nuestro ser el pecado y nos hace justos delante del Padre y nos da el poder para vivir como Él quiere que lo hagamos. Esta es la solución precisamente que Dios proveyó para todo ser humano. Otra vez el término todo ser humano está al alcance para todos, a pesar de nuestros antecedentes, a pesar de nuestro récord, como dicen ahí en USA. Pero es necesario la fe, es necesaria, invariablemente es necesaria la fe. Primero que nada, ahora, ¿por qué es importante la fe? O sea, aquí es algo bien elemental, bien importante comprender. ¿Por qué es elemental la fe? Porque Dios estableció que sea por fe y no por obras. ¿Sabe por qué no por obras? Porque por obras, las obras llevan a la jactancia al ser humano. Las obras llevan a la soberbia al ser humano. Y la fe es lo contrario. Escuche bien, ¿por qué por la fe? Primero que nada, la fe elimina el orgullo del esfuerzo humano, ya que la fe no es algo que hacemos o que presentamos ante Dios como obra. No, la fe es un fruto, es un don de Dios. La fe de Dios en nosotros nos lleva ¿a qué? A creer en Él, a la fe en Dios. Entonces, por fe ya no hay orgullo, ya no hay esfuerzo humano, sino es Dios en nosotros. Él hace la obra redentora en nosotros. También debemos mencionar que la salvación por fe, escuche bien, la salvación por fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros podemos hacer. La fe en Dios exalta lo que Él hizo por nosotros. ¿Nosotros qué podemos hacer, hermanos? Absolutamente nada. Por eso es por fe, porque exalta lo que Él ha hecho por nosotros. Además, la fe nos lleva a reconocer que no podemos cumplir la ley y que requerimos indefectiblemente la ayuda de Dios. Así de sencillito.
Y por último, la fe se basa en nuestra relación con Dios. La fe se basa y nos lleva a esa comunión a la cual hemos sido llamados con nuestro Padre Celestial, y de ninguna manera es lo que nosotros podemos hacer por Dios. Absolutamente nosotros, insisto, no podemos hacer nada. Y en esa comunión Él nos fortalece, Él hace que las cosas, ¿sí?, que Él compartió con nosotros, todas sus bendiciones se hagan realidad en nuestro ser. Sin embargo, y esto es donde están las filosofías humanas, sin embargo, en muchas religiones insisten una y otra vez en exaltar los atributos del ser humano, ¿sí?, sus obras y hasta lo bueno que pueden hacer por Dios y para Dios. No vivamos engañados, hermanos, esa no es la fe de Dios. Única y exclusivamente la justicia de Dios, esto es, Jesucristo, es la salvación ofrecida a todo ser humano en la fe. No olvidemos, hermanos, no olvidemos, nunca jamás olvidemos, la justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más, nada más, es Él. Y termino recordando precisamente cómo muchos de los antepasados que, entre comillas, como le digo, vivieron antes de Cristo, muchos de ellos, ¿sí?, vivieron en la fe, en aquello que el Señor Dios les reveló, y que una y otra vez, en cada revelación que ellos recibieron, era la sombra de lo que había de venir. Esto es Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Esa es la realidad, hermanos. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque requerimos en nuestra mente, en nuestro corazón, depositar toda nuestra confianza en lo que tú has establecido. Y que hoy sabemos, Padre, que esa justicia revelada por los profetas, esa justicia que llegó a este mundo es Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en quien tenemos redención completa y plena y el perdón del pecado y de los pecados. Gracias, Padre, porque esto no nos lo revela ni carne ni sangre, sino tú, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, Padre, que enviaste a morar a nuestro corazón y que nos dice, Padre, y nos confirma que estamos en el verdadero Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna, y que hoy sabemos también que lo podemos identificar como la justicia de Dios hecha realidad en este mundo. Gracias, Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Muy bien, hermanos, ahí tienen el cuestionario. Espero que hayan estado ahí al pendiente de las diapositivas para complementar.